Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Antes de empezar a ver qué está haciendo el mercado, que como veis ya está bajando otra vez, vamos a comentar un par de cosas. Tenemos el comentario de Michael Saylor de los domingos en el que pone Working Better, trabajando mejor. ¿Qué se le habrá ocurrido en esta ocasión? Esta tarde lo sabremos. Espero que sea algo que optimice las compras o el uso de opciones para comprar o alguna cosa que sea interesante, que haga más atractivo la inversión en MicroStrategy o por lo menos que haga una compra más inteligente de los Bitcoin, ¿no? Bien, vamos a ver lo que dice a la tarde y veremos a ver de qué se trata esto de trabajando mejor. Y por otra parte, comentaros que esta noticia salió el otro día, que los planes de reserva de Bitcoin de Texas pasan de ETF a custodia directa de Bitcoin. Hasta ahora Texas había tenido ETFs de BlackRock como su exposición a Bitcoin, pero van a pasar a tener la custodia directa de los Bitcoin, que es mucho mejor, evidentemente no depender de un tercero para que te gestione tus Bitcoin. Y en este caso, el estado de Texas va a tener Bitcoins custodiados directamente por ellos, nada de a través de un ETF. Así que a veces, pues bueno, puedes ver ventas en los ETFs de Bitcoin y resulta que se están comprando esos mismos Bitcoin por otra parte, con lo cual, pues es un movimiento neutro. En este caso, Texas estaría vendiendo ETFs y puede parecer, oh, Texas está vendiendo Bitcoin. Y luego resulta que los está comprando directamente en el mercado. Así que eso es lo que vemos, ¿no? Vale, pues dicho esto, vamos un poquito ya con el mercado. Como veis, empezamos el mes bajando, la semana bajando, y sin embargo los mercados tradicionales pues siguen en la parte alta, como veis, subiendo un 0,23% el futuro del SP 500, subiendo un 0,14% el DAX alemán que está abierto. Sí que es verdad que sube el petróleo, como veis ahí, y bueno, eso no es positivo, pero todo lo demás sí está en positivo. Sin embargo, Bitcoin pues hemos empezado el mes mal, seguimos bajo las líneas bajistas, tanto la línea anaranjada como esa línea azul que pasa por más arriba. Y nada, pues todavía es muy pronto, evidentemente, para ver cómo evolucionará el mes. Hemos empezado con eso, con una ligera vela negativa, pero en cualquier momento pues podría darse la vuelta, así que todavía no hay mucho que decir. La vela semanal pues sigue en la zona de soporte del doble suelo, apoyándose en las velas del 9 de marzo y 16 de marzo, y mientras no perdamos ese nivel, pues ese es el soporte. Si lo perdemos, evidentemente ya buscaríamos niveles inferiores, pero de momento ese es el soporte y vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta a la semana, aunque sea, que acaba de iniciar. En gráfico diario, pues nos mantenemos incluso lejos de la línea anaranjada, que es una línea bajista con bastante pendiente. Al menos nos deberíamos acercar a esa zona. Y en el gráfico horario, pues hemos ido a apoyarnos en la línea azul, esta línea bajista que la ha intentado superar en alguna ocasión, pero que no ha logrado hacer máximos crecientes para avanzar. En este caso, el punto clave para empezar a hacer algún máximo creciente que nos haga pensar en recuperación sería superar a precio de cierre la zona de los 74.300. Hasta que en gráfico horario no superemos esa zona, no podemos esperar recuperación. En el momento que superemos ese nivel y cerremos por encima, pues sí que podríamos entrar en una fase de recuperación que nos podría llevar hacia la zona de los 78.000. Pero no lo veo mucho más allá porque no se ve fortaleza en este momento. Quizás más adelante, como he dicho en algún momento, cambie la situación, pero ahora mismo se ve debilidad. No hay fuerza por parte de la demanda. En este momento no hay presión compradora lo suficientemente fuerte como para subir mucho. La dominancia está en 59,82. Se ha frenado la caída. Las altcoins que estaban subiendo pues han frenado un poquito. Aave siguen los suelos, Cardano también, no ha habido mucha variación en estas monedas. Las que subían fuerte estos días de los exchange pues retroceden un poco, hacen un pequeño retroceso para buscar apoyo en los soportes. BNB también retrocede después de las fuertes subidas. Y bueno, pues eso, se estanca un poquillo la recuperación que habían tenido estos últimos días. Ethereum sigue estando bastante mal, bastante atascada, le pasa parecido que a Bitcoin, no termina de arrancar y también se ve cierta debilidad. Solana
pues se mantiene también abajo, ha intentado romper la resistencia de los 0,001126 y no ha podido de momento. Tron sube un 1,26%, rebota otra vez, no se ha apoyado ni siquiera en la línea de tendencia, se mantiene bastante fuerte. XRP un 1,33% abajo, también va otra vez hacia los mínimos. Y ZCAS, pues la vemos con un 2,66% abajo, después de un rebote importante en el día de ayer. Sigue mucha especulación en esta moneda y está en bastante zona peligrosa desde mi punto de vista. Y nada más, dejamos ahí el mercado, vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día. Tengo interés por saber qué es lo que se le ha ocurrido a Michael Saylor. Vamos a ver si eso puede ayudar a mejorar un poquito la situación. Y vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta a la vela semanal, a esta semana, porque sería interesante que terminásemos una semana por fin en positivo, que diese un poquito de aire a este movimiento que llevamos a la baja desde el día 11 de mayo, es decir, prácticamente 2/3 del mes bajando y hemos terminado ya el mes. Y vamos a ver si empezamos este mes con mejor pie, no con caídas como está en este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a la tarde, ya digo, interesante a ver lo que nos puede decir Michael Saylor. No sé qué será eso de trabajando mejor. No sé si es que estarán, pues eso, pensando en utilizar las opciones o alguna cosa. Ya tengo curiosidad, la verdad. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!